He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. ¿Quién hará todo lo que yo quiero? De la descendencia de éste y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿Quién pensáis que soy? Yo soy él. Mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Hechos 13:22. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, eres precioso y maravilloso. Gloria a Dios. Y vamos a unos minutos, porque queremos también tener un tiempo con ustedes. Gloria a Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. Pero muchas veces nosotros centramos solo la palabra, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero dice la Biblia, para reinar. O sea, todo lo que Dios hace tiene ese prefijo para. En otras palabras, ¿para qué fuiste llamado? ¿Para qué fuiste ungido? ¿Para qué naciste? O sea, ¿solo te quieres ir a un propósito o tú ser un proyecto divino? O sea, hay muchas preguntas. Pero la mayoría de veces nosotros hablamos del concepto de David. Gloria sea al Señor. Bendigo a Caurias Acevedo, que está con nosotros también. Hablamos desde el punto de vista que el corazón de él era tan parecido al de Dios, y entonces eso entra en una contradicción mental en alguna gente. Porque cuando escuchamos de ciertas acciones de David en ciertos momentos o en un momento determinado, valga la redundancia, entonces entramos como en una disyuntiva y decimos, bueno, si el corazón de él era tan parecido al de Dios, ¿por qué entonces él hizo tal o cual situación? ¿Por qué se dio tal o cual cosa en la vida de David? Si el corazón de él era semejante al de Dios, ¿por qué él en un momento determinado falló con la mujer de Urías? ¿Por qué planeó, aleluya, un asesinato? ¿Por qué hizo tal cosa? Pero la Biblia dice, es el corazón de él era conforme al de Dios para. La pregunta del $1,000,000 es, ¿para qué es conforme tu corazón? ¿Para qué Dios te ungió? Y dice literalmente, dice, quitado este, o sea, hablando el Señor acerca de Saúl, que fue aquel rey que el pueblo demandó fuera del tiempo. Usted dirá, el problema fue que ellos pidieron un rey. No, el problema no fue el rey, sino fue fuera del tiempo. Y dice literal, dice, quitado este, se levantó o les levantó por rey a David, en quien dio testimonio diciendo él mismo, he hallado a David, hijo de Isaí. Fíjese, me encanta la expresión en la Biblia porque no era que David estaba perdido. Me he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. David no estaba perdido, conforme a mi corazón. Y lo interesante es la parte final, dice, ¿y quién hará todo lo que yo quiero? O sea, fíjese cómo estas dos frases. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Lo he hallado que los designios del corazón de él son parecidos al mío para la posición al que yo lo estoy llamando. Y segundo, dice, hará todo lo que yo quiero. Gloria a Dios. Es interesante eso. Y dice, mire, cuando llevamos la personalidad de David, vemos que desde el principio Dios tiene un trato distintivo con David. Número uno, cuando lo llama en medio de una situación, sí, pero la unción de David es diferente.
Inclusive hemos tocado el tema de que David viene a ser el hermano número 8 de la camada. Es uno. Segundo, viene cuando lo ungen, dice que lo ungen en medio de sus hermanos, aleluya. Pero la unción que se le aplica a David no es la misma unción que recibió Saúl. La unción de David fue con el cuerno. Y cuando usted investiga, el cuerno representa autoridad, pero el cuerno también representa sacerdocio, o sea, intimidad con Dios. Wow, gloria a Dios. Los sacerdotes eran ungidos con cuerno, porque el cuerno estaba en el altar y representaba la autoridad divina. Yo siento a Dios, yo no sé si usted siente a Dios. Y dice que cuando el profeta iba a ungir a David, la orden del Eterno fue: llena tu cuerno de aceite, porque yo voy a ungir a mi rey que es conforme a mi corazón, y él va a hacer todo lo que yo quiera. Era una unción especial. Era especial. Porque requería de mucha porción de aceite. En un cuerno. Llénalo. Y fíjese, Saúl es ungido con una redoma. No era untar. No. La unción, realmente, la unción era libar. Y libar es chorrear, dejar caer. No era solo untarlo, no, era dejarlo caer. Cuando el Espíritu Santo se derramó y la unción vino sobre nosotros, Él se libó, Él se derramó sobre nosotros hasta el punto de empaparnos de Él. O sea, de la unción que le iban a hacer a David, inclusive la de Saúl dice que fue con una redoma, era un pequeño envase donde ponían el aceite, o un frasco, pero era un envase abierto, y allí se echaba el aceite. Pero la de David se usa el cuerno. Y el Señor dice, mira, lo número uno, la vida de David, dice, David fue un hombre maleable en las manos de Dios. Mire, una cosa que Dios está buscando en la vida del hombre que él llama es que sea maleable, pero en sus manos. Que se deje manejar, que se deje doblar, que se deje moldear, que pueda cobrar forma en las manos del Señor. No en el mundo. No a la opinión del mundo. En sus manos. En las manos del Señor. ¿Por qué? Porque Dios te va a ir formando. Mire, en todo Dios está buscando las características de Simón y de Pedro. Y usted dice, pastor, ¿cómo de Simón y de Pedro? No es lo mismo. Sí, en diferente idioma es el mismo nombre aparentemente. Pero la palabra Simón significa una caña movida por el viento. Pero la palabra Petros o Pedros es roquita pequeña que está sobre la roca grande. Entonces, cuando en las manos del Señor yo soy un Simón, Dios me va a doblar a la manera que Él desee doblarme. Y Dios me va a moldear como Él desee moldearme. Pero a los petros o piedra les da firmeza. Que la piedra es firmeza. No se mueve. No se mueve. No se mueve. Entonces, número uno, en las manos del Señor tienes que ser maleable. Dice, y dispuesto, número dos, a aprender a ser siervo. Wow. A cualquiera que fuera el precio. Esa es la parte difícil. Eso es lo duro. Tiene que, oiga, aprender a ser Parece siervo. Sencillo, porque hay personas que un proceso de una pérdida de un ser querido es duro. Que te critiquen es duro. Que te falte la economía es duro. Más duro. Pero wow, tan sencillo que es ser siervo. Y eso es lo que más brega le da al ser humano. El problema es, señores, es que tiene que luchar con tu ego, tiene que luchar con tu arrogancia, tiene que luchar con esa firmeza que supuestamente tú tienes, que es mentira. Tus derechos, todo eso está en la arrogancia. Todo eso tiene que ceder a la voluntad divina. A la voluntad, pero que primero es a la de tu consiervo. O sea, tú dices a la voluntad divina y se oye bonito, pero cuando te tienes que humillar a la otra persona, tú no estás pensando que es a Dios que te estás humillando. Entonces, por eso es que vienen el llanto, el lamento, el dolor, el gemido, porque tú dices, me están humillando, me están criticando, me están haciendo la vida difícil, yo no puedo con esto, no puedo con tanto, y no te das cuenta que lo que está sucediendo es que te están dando forma. Mira esta palabra en Primera de Reyes,
capítulo 9, verso 4. Oiga, dice, y si estuvierais delante de mí, Dios le está hablando a Salomón. Dios le está hablando al rey Salomón. Y si estuviera delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad. Usted se va a reír, ¿eh? En integridad de corazón y en equidad. Oiga esto. Haciendo todas las cosas que yo le he mandado. Y guardando mis estatutos y mis decretos. Obediencia. Ahora, ¿qué significa integridad, señores? ¿Qué significa integridad? Gloria sea al Señor. Integridad es la práctica de ser una persona honesta, respetuosa, adherirse a valores y tomar sistemáticamente decisiones positivas. Incluso cuando nadie te esté mirando. Gloria a Dios. Eso es integridad. Que tú no haces las cosas para la gente ni para que te vean, sino que tu misma conciencia no te permite hacer las cosas que no sean correctas. Oiga esto, mientras que la honestidad se refiere al acto de ser veraz, la integridad es el acto de actuar de acuerdo a los principios. De forma correcta. O sea, una persona íntegra va a operar conforme a los principios de integridad. No importa dónde esté, no importa con quién esté, no importa si está metido en la cueva más profunda o está en una nave espacial en lo alto de por allá en lo infinito. Él va a operar en niveles de integridad. Y Dios le está diciendo a Salomón que David, su padre, aunque tuvo ciertos errores, Dios le dice, mira, el corazón de ese hombre, la actitud de ese hombre era íntegro. Ahora, ¿qué es corazón, señores? Siempre hemos hablado, y ya yo sé que usted se lo sabe, que la palabra corazón en la Biblia no se refiere al músculo, sino se refiere a la actitud. El corazón es la cardía y la cardía es el lugar del razonamiento, del pensamiento, donde el hombre es probado, donde el hombre es pasado por proceso. Entonces, cuando hablamos de esa integridad en el corazón, hablamos de integridad en todo tu entero ser. Amén. Hablamos, aleluya, en esta definición que nuestro entero ser está dispuesto a ser honesto, respetuoso, adherirse a los valores, tomar decisiones positivas, aleluya, aun cuando nadie me esté mirando. Yes. O sea, tenemos gente que se enalbolan de íntegro, pero mientras están delante de la gente. Yes. Pero pastor, si yo estoy a sola, yo puedo hacer lo que yo quiera, pues no eres íntegro. Porque el íntegro no tiene que ver donde esté. El íntegro puede estar trancado en una cueva y allí él va a practicar los principios de integridad. Exacto. Entonces, dice Dios, ahora, ¿qué es equidad? La equidad implica un trato diferenciado en cuanto a situaciones específicas, siempre con el fin de lograr igualdad en el ejercicio de los derechos. O sea, alguien con equidad no va a quitarle a uno y a darle al otro porque él sea su amigo o sea su compadre. O sea, cuando hablamos de David y de un corazón conforme, vemos que las decisiones que David tomaba y como David la tomaba, era con el deslineamiento de la palabra. O sea, David no se iba ni a un lado ni a otro, sino que él mantenía, gloria sea al Señor, él mantenía esa conformidad. Y vemos, por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 16, verso 18, dice, entonces uno de los criados respondió, he aquí que yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. Ajá. Fíjese, David en ese momento no estaba tratando de impresionar a nadie. David estaba cuidando las ovejas de su padre. David estaba en el trabajo del pastor de ovejas, por allá entre el monte sucio de caca de oveja. Y dice que uno de los criados, mas su integridad fue vista. Uno de los criados. Comenzaron a ver sus cualidades. La gente iba diciendo, ¿has visto al hijo de Isaí, al jovencito David? Ese muchacho, wow. Ese muchacho, wow. Toca la arpa. Oiga lo que dice, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar.
Y no cualquier toque. No, es santo. Era un toque en el espíritu también. Santo. Porque los demonios salían corriendo. Es que se turbaban cuando él tocaba. ¿Sabe cuál es que el problema? Que tú puedes ser un buen músico y puedes tocar buenas notas musicales y sabértelas, pero si no eres íntegro, lo que sale de ti no funciona. No. Es como yo le digo a la gente, puedes ser un buen cantante y puedes entonar como una cigarra, que es creo que lo que más entona, o como un ruiseñor. Pero para en el mundo espiritual no funciona eso si tú no eres íntegro. Si tu vasija no está en condiciones de que lo que salga de ahí lo reciba el Eterno y los demonios lo respeten. Ay. Gloria. Por eso yo le digo, primero tiene que ser un adorador. Y después que tú seas un adorador, cántale al Señor todo lo que tú quieras cantarle y Él lo va a recibir. Y cuando cante en el mundo espiritual sabrá que hay una unción hay una unción que va a salir, se va a manifestar y no tendrás que decir yo tengo unción. Gloria a Dios. Porque ¿qué es ser ungido? Ser ungido es haber sido elegido, Santo. haber sido escogido, haber sido apartado para una misión específica. Gloria Entonces no me digas que eres un ungido si estás sentado tocando palmitas en la iglesia. Perdóname. Sin hacer nada. No eres un ungido nada. Porque cuando ungían a alguien, lo ungían con un propósito, con una misión, para una tarea específica. Y se le asignaba un nivel de autoridad y un nivel de, de principalía para que operara en ese nivel de unción. Cuando Cristo envía a sus discípulos, dice, y sopló sobre ellos y le dijo, reciban del Espíritu. En otras palabras, reciban unción. Ahora, ¿para qué? Dice, para que sanen enfermos, para que levanten paralíticos, para que abran los ojos de los ciegos, para que abran la garganta, la lengua de los mudos, para que echen fuera espíritus inmundos y resuciten muertos. Ahora, ¿para quiénes fue eso, pastor? ¿A quiénes le dijo eso? A los que estaba enviando a la misión. A todo el que crea. A lo que estaba enviando. Y luego después él lo traduce a la iglesia. Cuando envía a la iglesia, gloria sea el Señor, implica que si eres un ungido, él te ungió con un propósito específico. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos ungidos Muchos hay, entre comillas, sentados criticando al hermano en la iglesia? Y lamentándose y quejándose. Entonces, Y poniendo excusa de que no lo hacen, de que no obedecen porque otro le hizo, porque otro le dijo, porque lo criticaron, porque no lo respaldan. Muchas excusas. Es que para mí, bueno, yo iba a decir algo y lo voy a decir, porque quiero que usted siga ahí conectado. Realmente, mire, dice saber tocar, es valiente. Diga las características que ellos ven de David. No es cobarde. Es valiente, es vigoroso. O sea, ellos lo veían en pura acción. Y dice, es hombre de guerra. Gloria a El Dios. tipo pelea. Él, wow. Pero sobre todo, es prudente en sus palabras. Eso es otro punto importante. O sea, ¿y qué es prudencia? La prudencia es el arte de saberse conducir. Sí. De tú saber cuándo tienes que hablar, cuándo tienes que callarte, cuándo te tienes que detener, porque luego dice que esa misma prudencia él la usaba delante de Saúl para saber cómo entrar y cómo salir. Aunque él era el ovacionado por el pueblo, pero él respetaba la investidura del rey. Aunque él fue ungido por el Eterno, él respetó la unción que había sobre Saúl hasta el último momento. Gloria a Dios. Hasta que Dios mismo se encargó de quitarle a Saúl. Eso es alguien prudente.
Aunque Dios te haya dicho que tú vas a sustituir a X o Y persona, no es para que tú lo empujes, ni lo critiques, ni lo señales. Yo no creo, perdóneme, yo no creo que tiene que quitarse un hombre de Dios para que se levante otro hombre de Dios. Yo no creo, y si no, vayas a estudiar los profetas, que mientras este profetizaba aquí, el otro profetizaba allá, y que mientras este profetizaba en esta esquina, el otro estaba en la otra esquina, y ambas profecías iban entrelazadas y Dios iba respondiendo a los profetas. Gloria sea el Señor. Aleluya. Yo no creo que hay hombres de momento, perdóneme también. Yo creo que hay hombres que se descontinúan ellos mismos. Y si no, vamos a la palabra. El viejo profeta, ¿qué pasó con él? Él mismo se había descontinuado. ¿Por qué? Porque Eliseo, aún en el momento de su muerte, aún estaba en la cama para morir. Porque los profetas sí mueren, sí. Los profetas y los pastores se mueren también. Porque tenemos un tiempo de transición aquí. Y dice, y el profeta estaba enfermo y el rey vino y se postró delante de la cama del profeta y le dijo: Padre mío, tengo situaciones. Y el profeta le dio la solución, él porque no la supo aplicar, pero el profeta le dijo: lanza flecha y golpea. Gloria, yo estuviera golpeando todavía, hasta que él me hubiera dicho: ya, hiciste un hoyo, ya, deja de golpear. Lo que pasa es que hay gente que no entienden esto. Eliseo, aún después de muerto, sus huesos resucitaron un muerto. Oiga, hermano, no hay término. En esto no hay término. El término te lo pones tú. Levántate de ese espíritu de conmiseración, de ese espíritu de Satanás que te ha venido encima, diciéndote que tú, olvídese de eso. No hay hombre de momento. No hay. Hay hombres de Dios, usados por Dios. Aleluya. ¿Qué es lo que significa Kairos? Fuera de que lo definimos como el tiempo divino. Una definición de es momento oportuno. O sea, cuando estás en el Kairos de Dios, siempre tú estás en un momento oportuno. Cuando el Kairos de Dios que está en tu vida, siempre estás en un momento oportuno. Gracias, papá. No es que voy a entrar, mentira. Si no estás, no estás. Gloria a Dios. Si estás en el Kairos de Dios que está en un momento oportuno. David estaba en el campo. David no estaba ni siquiera subiendo a las redes para que alguien lo viera y lo llamara. No, él estaba en el campo cuidando las ovejas y allá lo mandaron a llamar. ¿Por qué? Porque él estaba en el Kairos de Dios en el momento oportuno. Y cuando estás en ese Kairos, Dios es que te está mirando. Dios es que te está señalando. Y Dios es que va a crear el momento de tu presentación en público. Santo. Aleluya. Entonces dice, y es hermoso. Y finalmente dice, y Jehová está con él. Santo. Gloria a Dios. ¿Cómo ellos sabían que Jehová estaba con él? Las manifestaciones. Gloria a Jesús. ¿Cómo ellos sabían que Jehová estaba con él si Jehová no daba evidencia de que estaba con él? O sea, eso implica que Dios estaba dando evidencias de que él estaba con ese jovencito que no era ni profeta, no era nadie, estaba en el monte cuidando unas pequeñas ovejas, pero la gente que estaba alrededor decía: para hacer lo que tú haces, Dios tiene que estar contigo. Para vivir como tú vives, Dios tiene que estar contigo. Para caminar como tú caminas, Dios tiene que estar contigo. Entonces no juzgue al otro, porque tú no sabes el proceso que el otro pasó para llegar donde está. No critique. Es que lo que tenemos es, señores, es que tener el corazón conforme. La palabra conforme es igual, parecido, como él. La palabra lo que nos manda es a tener un corazón conforme al corazón de Dios. Gloria a Dios. Y dice específicamente para reinar. Gracias, Señor. Para operar en tu ministerio. Para operar en tu pastorado, para operar en tu ministerio profético, para operar en tu ministerio de maestro, para operar como apóstol. Un corazón conforme al corazón de Dios. Y deja que su corazón gobierne en tu corazón. Gloria sea al Señor. Por eso el verso inicial está hablando el apóstol Pablo.
Dice, a quien dio testimonio, quitando a este, quitó a Saúl, gloria sea al Señor, y levantó por rey a David, a quien dio testimonio él, diciendo, he hallado. Aleluya, He gloria a hallado Dios. a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Dios. Gracias, Padre, aleluya. Aleluya. Santo Dios. Yo no sé si tú quieres, bendigo al hermano Nicanor Félix Mato desde Santiago. El que estuvo con nosotros. Yo no sé si tú quieres que el Eterno declare de ti también. Gracias, Señor. Que Él te halló a ti en medio de la multitud de tu ciudad, en medio de la multitud de tu congregación, en medio de la multitud de tu pueblo, que Él te halló a ti, un varón. Un varón. Y mire, para un hebreo la palabra varón, como el inicio del Génesis, varón y hembra, la palabra varón es un transmisor, porque la palabra varón es Sahar, y Sahar es como una memoria USB. O sea, yo he hallado a alguien que va a transmitir lo que yo le digo, como yo le digo, lo va a hacer como yo quiero. Wow. Porque cuando sopesamos entre, ya estoy ya terminando, David, Saúl, dice que Saúl hizo la cosa como le dio la gana. Como ellos en la ley. No, mire, yo hago esto porque el fulano me criticó. Y a mí que me importa que fulano critique. Fulano me señaló. Y a ti que te importa que fulano señale. Y fulano, no, el problema eres tú, no es fulano. Porque la responsabilidad es tuya, es con Dios, no con Pedro, no con María. Si Dios te mandó a ti, no busque a otro. Fue a ti que te mandó. Saúl puso muchas cosas, hizo esto, hizo aquello. Entonces Dios viene y busca a David. Y cuando Dios le decía a David, mira, hay que romper esa piedra, David, bueno, se rompió la piedra. Mira, hay que romper por ahí, rompo por ahí. Pero cuando venía una guerra, David le decía al Señor, ¿cómo yo peleo esa batalla? De esta manera. Al otro día venía otra guerra, volvía al Señor, ¿cómo yo peleo ahora esta batalla? De esta. Por eso Dios dice, me encanta él. Me encanta él. Ese tipo no hace nada desorganizadamente, y todo lo que hace es porque yo le digo. Pero, entonces, wow, tremendo, hermano. Tremendo. Mire 809-550-8266. David no era perfecto, pero tenía un corazón conforme al de Dios. Para reinar. Y hay gente que están esperando la perfección. Hay gente que dicen, yo quiero lograr ese nivel de intimidad como el que tuvo David. Pero David fue un hombre normal prácticamente. O sea, yo puedo alcanzar también esa dimensión. Todos Podemos. Todos. Solamente tenemos que entrar en un nivel de obediencia. Porque hay gente que se exige mucho más de lo que pueden dar. Y otra cosa, detienen el propósito de Dios hasta que ellos entiendan que están preparados para recibir eso. Y yo creo que son excusas. Para mí eso son excusas. Sí. Para mí, perdóneme, son excusas. ¿Por qué? Porque el que nos santifica, yo no me santifico a mí mismo. El que me santifica es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, quien en mi vida opera, ayudándome, dándome las fuerzas para que las cosas terrenales yo las suelte, la deje. La Biblia no dice que yo me voy a santificar y luego recibiré. Dice literal, hacer pues morir, dice el apóstol Pablo, los terrenales en mí. Yo tengo que hacerlo morir. Ahora, el Espíritu viene para guiarnos a toda verdad y justicia, y para llevarnos por el camino correcto, y para revelarnos a Cristo. No el Espíritu el que va a quitar esas cosas. No, papá. El Espíritu no te va a decir, ya no eres mentiroso de hoy en adelante. El Espíritu no te va a decir, mágica. Ya no eres. No. El evangelio de varitas mágicas, quítalo. Eso solo en Hollywood. Tú tienes que hacer morir. Mentiroso, deja de hablar mentira. Ladrón, deja de robar. Efesios capítulo 4. Entonces, ahora, ¿qué tenemos nosotros? La herramienta
el apoyo del paracleto. ¿Qué era un paracleto según los griegos? Era aquel que te defendía delante del juez, el que iba contigo a donde te iban a acusar. El paracleto iba ahí al lado tuyo para él emitir defensa. Un abogado es un abogado, uno llamado para sostener a otro. O sea, ese paracleto está conmigo. Ahora bien, no, eso de varitas mágicas, suéltalo. Ahora, Dios está buscando un hombre conforme al corazón de Dios. 809-550-8266.